Es importante para la absorción de los nutrientes, ¿no? Es importante para que ustedes comprendan que van a existir múltiples patologías que pueden afectar a todas las personas y que pueden llevarnos a patologías crónicas, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar de la cirrosis, ha escuchado hablar de la gastritis, ha escuchado hablar de las enteritis, enterocolitis o las neoplasias en el sistema digestivo, ¿no? Entonces, la parte básica para la comprensión de estas patologías es justamente el conocimiento del funcionamiento adecuado del sistema digestivo. Ya ustedes saben que el sistema digestivo lo forman 6 órganos, ¿no? Y 4 glándulas. Cada una de estos órganos y glándulas cumplen una función especial, ¿no? Y las glándulas salivales, las glándulas endocrinas como son el hígado, el páncreas, cumplen también funciones muy especiales. Es importante, vamos a ver, bien, entonces vemos nosotros los órganos y las glándulas que son importantes y todos van a tener un funcionamiento concatenado, un funcionamiento coordinado para que los alimentos puedan ir disociándose hasta llegar a su absorción. Lo que quiero que entiendan ustedes es que nosotros consumimos alimentos, pero en cadenas grandes, ¿no es cierto? Polipéptidos, las proteínas que son polipéptidos, los carbohidratos de cadena grande que se van convirtiendo en glucosa, en almidones, etc. Y se van convirtiendo finalmente en glucosa, sacarosa, ¿no? Monoexosas, ¿no? Monoexosas y exosas, que van a ser absorbidas por el sistema digestivo. Asimismo, las grasas que consumimos pueden consumirse como colesterol o como triglicéridos, y eso tenemos que ir rompiendo los enlaces. Y esos enlaces se van rompiendo en base a cómo el alimento va avanzando a través del tubo digestivo. Ese es el curso ahora, ¿ya? Y eso nos va a hacer ver también a nosotros varias de las estructuras que tenemos que conocer. Digamos, esta primera parte es una introducción, ¿no? Nosotros el sistema digestivo, tiene básicamente 4 funciones. Y bajo eso vamos a trabajar. Igual que el riñón trabaja en filtración, reabsorción, secreción, expulsión. Igual el sistema digestivo nos va a trabajar en lo que es motilidad, ¿no? Motilidad, secreción de algunas sustancias, digestión por enzimas y absorción de los nutrientes, ¿no? Entonces, pero para que pase esta absorción final, se va a requerir varias de las funciones, varias de las sustancias que vamos a ir secretando. El tubo digestivo en general es como un tubo alargado que tiene capas. En general, vamos a irlo viendo segmento por segmento, pero en general tiene una mucosa, tiene una submucosa, ¿sí? Tiene una capa muscular, esta muscular es circular y longitudinal, que le va a dar la motilidad, y tiene una serosa, que es la que lo cubre. Ahí lo vemos grueso, ¿no es cierto?, histológicamente. Sin embargo, es una pared nada más, y la serosa rápidamente con una infección se desluce, se vuelve opaca y se perfora rápidamente el aparato digestivo. Es un órgano muy delicado, muy sensible a los cambios de emociones, al estrés no solamente emocional, sino al estrés quirúrgico, al estrés traumático, etc., ¿no? Muchos de nuestros pacientes acaban con los intestinos perforados cuando están sin mucho tiempo, por ejemplo, sin razón aparente, que es justamente debido al estrés, ¿no? Entonces, pero estas son las capas que ustedes tienen que aprender: mucosa, submucosa, las placas musculares, las capas musculares y la serosa finalmente. Entonces, la mucosa se especializa en algunas zonas, y entonces la mucosa tiene
La función de la digestión al secretar algunas sustancias, al romper algunos enlaces de las sustancias que consumimos de cadena larga, y la absorción por su borde especializado para absorber. La submucosa se encarga, tiene glándulas, y estas glándulas secretan estas sustancias que nos van a permitir la digestión. Y la muscular serosa, longitudinal y circular tiene a cargo la motilidad. Entonces ahí están las 4 funciones del sistema digestivo: motilidad, secreción, digestión y absorción. 4 funciones específicas del sistema digestivo. ¿Qué factores hacen que el intestino se mueva? Ustedes están sentados acá, algunos han tomado desayuno, otros no, pero el intestino se sigue moviendo. ¿Ya? Y ese intestino que se mueve tiene un estímulo miógeno por la musculatura gastrointestinal, por las capas longitudinales y circulares, ¿no es cierto?, de fibras musculares. Pero ¿quiénes inervan a esta capa muscular para que se mueva? El sistema neurógeno. El sistema neurógeno, que está en 2 partes, ¿ya? Sistema extrínseco e intrínseco. Este sistema neurógeno nervioso que va a inervar a estas capas musculares para que se muevan, vienen extrínsecas por el sistema nervioso autónomo. ¿Quién hace que se mueva el intestino? El sistema parasimpático. Diferente al resto de la economía, ¿no?, que el simpático lo activa, todo. Acá no. Acá el que manda en el intestino es el sistema parasimpático a través del nervio vago. ¿Ya? Y el sistema intrínseco, que se da a través del sistema nervioso entérico, que tiene 2 plexos nerviosos: el submucoso y el muscular, ¿no?, el plexo de Auerbach y el plexo de Meister, ¿ya?, que son 2 plexos nerviosos que permiten la estimulación de estas placas musculares y el movimiento constante del intestino. ¿Quién más hace que se mueva el intestino o se detenga el intestino? Tenemos varias hormonas, la paroxistroquinina, el péptido intestinal gástrico, el péptido inhibidor gástrico, el péptido intestinal vasoactivo, etc. Tenemos varias sustancias. Entonces, la organización de la pared del intestino va desde la mucosa, ¿no es cierto?, la misma mucosa, la submucosa, donde tenemos la mayoría de glándulas. Entonces, la mucosa viene lo que es digestión y absorción. Conforme vayamos avanzando el curso, vamos a ver cómo en la mucosa se van generando sustancias que van a romper enlaces, y estos enlaces van a permitir que se absorban las sustancias, ¿ya? Y ahí vamos a acordarnos de nuestros transportes con sodio, igual que el riñón. Se van a acordar ustedes de lo primero que vieron en fisiología: los transportes activos, cómo entra el sodio, cómo entra la glucosa, cómo entran las proteínas, cómo entran las grasas, todo el intestino, ¿ya? Igualito, idéntico, y ahí van a ver la importancia de haber aprendido eso en su momento, no haber estudiado el último día, ¿no? Dice que si están estudiando de hoy día para mañana, para el examen 7 de la mañana, probablemente lo aprueben, pero se van a recordar cuando vayan a ver el ENAM o el examen que sale en ese momento, no se acuerdan nada. O sea, nosotros no podemos priorizar la memoria inmediata, ¿no? Lo que tenemos que priorizar es nuestra memoria a largo plazo. ¿Y cómo la memorizan? Estudiando gradualmente. Estudia gradualmente. Si no, lo estudias, lo pruebas, saca buena nota, estás entre los 10 primeros de la universidad, pero sales y comienzas, ¿no?, tus tumbos. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar en ustedes. Esa es la razón por la cual llevan paulatinamente todos los cursos, ¿ya? Todos los cursos. Entonces, la glucosa tiene esa idea, ¿no?, de la digestión y absorción. Y en la submucosa se forman glándulas. Estas glándulas van a secretar algunas sustancias, algunas hormonas, algunos neuropéptidos que van a permitir justamente la digestión y la absorción, ¿ya?, en esta submucosa. Luego vienen las placas musculares, que son inervadas, tanto circular como longitudinal, que son inervadas por el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es como un sistema nervioso aparte, ¿ya? ¿No han escuchado hablar de colon irritable y todas esas cosas? El sistema nervioso entérico aparte, funciona aparte, totalmente aparte, ¿ya?
pero funciona de acuerdo a las sustancias que le vayamos dando y funciona coordinadamente con el sistema nervioso autónomo también, ¿no? Que es el de huida, del estrés, todo eso. Este sistema nervioso entérico va a inervar las fibras musculares. El plexo de Auerbach va a inervar las fibras musculares, uno de los del sistema nervioso entérico. En la otra parte va a inervar la submucosa, ¿ya? El plexo de Meissner, y va a ayudarnos a comenzar a secretar las sustancias. Este es el sistema nervioso entérico. Entonces, la inervación extrínseca, sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, el sistema nervioso entérico, plexo submucoso o de Meissner, y el plexo mientérico o de Auerbach, ¿ya? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros la motilidad permanente del intestino y la secreción de sustancias y moco que van a permitir la digestión y que el bolo alimenticio avance. Entonces, el sistema nervioso entérico tiene el simpático tiene forma tres plexos, ¿no? El celíaco, el mesentérico y el plexo hipogástrico. Pero este simpático, estos tres plexos que se forman, son inhibitorios, es decir, disminuyen la motilidad, disminuyen la secreción en el intestino. El sistema nervioso entérico, en cambio, tiene neuronas sensitivas, neuronas motoras e interneuronas, ¿no? Entonces, ambos, sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico, trabajan juntos. El sistema parasimpático, el nervio vago, y está a nivel craneal y a nivel sacro, trabaja sobre el sistema nervioso entérico, estimulando el músculo liso, la motilidad, estimulando la secreción. Les vuelvo a repetir, plexo de Meissner, plexo de Auerbach, ¿no es cierto? Y trabaja sobre todas las células endocrinas que tenemos, ¿ya? Y tenemos el sistema nervioso central, los ganglios simpáticos, que son los que van a trabajar sobre los vasos sanguíneos, disminuyendo la secreción, disminuyendo la contracción y disminuyendo la llegada del flujo sanguíneo a todos los intestinos, a todos los órganos del sistema digestivo. Entonces, ambos sistemas nerviosos trabajan ambos sistemas nerviosos trabajan coordinadamente, ya no se puede. Ahora hay otro grupo de células, las células de Casal, ¿no? De Ramón y Cajal, que son como los que coordinan toda esta situación en el sistema nervioso entérico. Entonces, nuevamente, el sistema nervioso central con los plexos mientéricos y submucoso, y que nos permiten el trabajo del sistema digestivo. Esto lo vamos a ir viendo en estas siguientes transparencias. Entonces, aquí más o menos tienen ustedes ya la inervación, ¿sí? La inervación y la colocación de los nervios que nos van a permitir la secreción y la motilidad del intestino. Y las neuronas trabajan coordinadamente, ¿no? En interconexión permanente, tanto las neuronas secretoras como las neuronas de la motilidad, tanto las del plexo de Meissner como las del plexo de Auerbach, y que se conectan por medio de interneuronas. Entonces, ¿cómo se mueve el intestino? ¿Se mueve solo en base al plexo nervioso? Hay varias teorías. Tenemos ondas lentas permanentes dentro del intestino. ¿Cuánto es el potencial de reposo del intestino? Menos 60, menos 70 milivoltios. Ya, ese es el potencial de reposo del intestino. Entonces, para que haya un movimiento intestinal, tiene que alcanzar, como en todas las fibras nerviosas que ya lo hemos visto, tiene que alcanzar el potencial umbral, es decir, un estímulo que va a permitir que se despolarice y permita alcanzar, que sea menos negativo hasta alcanzar el potencial umbral, menos 35 milivoltios, y se desate un movimiento. Pero ¿qué es lo que sucede? Normalmente, en este momento sus intestinos están doliendo, están moviéndose así. No, tienen un movimiento lento, de mezcla, ¿no? Que se llaman movimientos ondas lentas. Estas ondas lentas, como ven, van moviendo el intestino, van produciendo la mezcla del intestino, van produciendo la mezcla de los alimentos. Lo que ustedes ingirieron anoche
probablemente todavía esté en su viaje por el intestino, ¿no? Y entonces están moviéndose, se dilatan. Cuando llega el bolo alimenticio se dilata y el intestino los mezcla y van avanzando lentamente. Pero para que avance más rápido, ¿cómo hacemos? Tienen que llegar a potenciales de umbral. ¿Cuándo llegan a los potenciales de umbral? ¿Qué estímulo? Un estímulo. ¿Cómo se despolarizaba una fibra? ¿Se acuerdan? Tenía estímulo eléctrico, estímulo mecánico, ¿no es cierto? Estímulo químico. Bueno, en el intestino los estímulos son mecánicos. ¿Cómo son mecánicos? Te estiras y despolarizas a la célula, ¿no? Y entonces alcanzas tu potencial de umbral y viene la contracción. Entonces viene el movimiento y comienzas a avanzar el alimento, el bolo alimenticio. Entonces, ese es el tipo de despolarización que tienen las células del intestino, las células del sistema intestino. Y ahí vemos entonces, tenemos ondas lentas, de 70 milivoltios, ondas lentas, ahí están, y no es potencial de reposo. Las ondas lentas siempre están tratando de alcanzar hasta que, cuando llegue el bolo alimenticio, alcanzan el potencial umbral y se desatan, ¿no es cierto?, el potencial de acción, con la consiguiente despolarización y contracción y motilidad del intestino. Es decir, las ondas lentas van mezclando, hasta que el bolo alimenticio se hace grande, viene el estímulo mecánico, alcanzan su potencial umbral y viene el potencial de acción y viene la motilidad. Entonces, el sistema nervioso central actúa con el sistema nervioso simpático y con el sistema nervioso parasimpático. El simpático es inhibidor, disminuye la motilidad, disminuye las secreciones, y el sistema nervioso parasimpático aumenta la motilidad, aumenta las secreciones. Entonces, ¿qué más hace que se mueva el intestino? El sistema endocrino. Y nosotros generamos sustancias para que se mueva el intestino. Por ejemplo, la gastrina que se genera en el antro del estómago. La vamos a ir viendo cuando hagamos la parte del estómago, pero ahora es una introducción. La gastrina nos aumenta la motilidad del estómago, ¿no? Y aumenta la motilidad intestinal. ¿Por qué? Porque la gastrina aumenta la secreción del ácido clorhídrico, aumenta la digestión, la motilidad por la irritación al estómago, va aumentándola y va a hacer que el alimento pueda salir del estómago. ¿Ya? Entonces aumenta la motilidad. La colecistoquinina y la secretina, en cambio, que se secretan sobre todo en el intestino, duodeno y el yeyuno, sobre todo el duodeno, no disminuyen la motilidad intestinal. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye la colecistoquinina y la secretina? Porque ahí, en esas zonas, lo que tienen que hacer es disminuir un ratito para que se mezcle mejor la grasa, para que se mezcle mejor el ácido, ¿no? Vaya habiendo un buffer del ácido clorhídrico y el bolo alimenticio sea más amigable a la mucosa intestinal, ¿ya? Y le podamos absorber mejor las grasas, deshacemos mejor los triglicéridos y todo eso. El péptido inhibidor gástrico, lógicamente, disminuye la motilidad intestinal, la motilidad del estómago, y la motilina ayuda en la motilidad, a aumentar la motilidad del estómago. Entonces, ahí más o menos esto quienes inervan al aparato digestivo. Básicamente, jóvenes, tenemos que acordar el tema simpático, parasimpático, y al llegar al estómago e intestino, el sistema nervioso entero. ¿Ya? ¿Quiénes irrigan? Bueno, irrigan, sale de la aorta, sale el tronco celíaco, ¿no es cierto? Y del tronco celíaco van saliendo todas las ramas mesentéricas, ¿sí? Mesentéricas, hepáticas, renales, etc. Y entonces, ¿quiénes lo drenan? Igual, son drenados todos y van hacia el tronco celíaco venoso. Y entonces ahí nosotros podemos ver que en la irrigación mucho tiene que ver también el sistema nervioso simpático. Ahí sí el simpático es vasoconstrictor, es decir, la estimulación o inhibición del simpático nos permite la dilatación, ¿ya?, de los vasos y la llegada hacia los órganos. Este es el drenaje venoso y aquí llegamos nosotros a la mucosa del aparato digestivo. Entonces van llegando las arterias van llegando a irrigar la mucosa, pero como ustedes ven acá,
En la mucosa misma hay criptas y hay bordes del cepillo. Pero ¿qué encontramos acá en particular? Que estas arterias son terminales, si se dan cuenta, ¿sí? No hay arterias colaterales. Entonces, como son arterias terminales, si es que llega un momento en que hay una vasoconstricción severa, se cierra, no hay otra forma de irrigar esta zona. Y la mucosa intestinal se muere rápido. Y cuando se muere, se perfora. Y entonces ahí vienen todos los problemas que tenemos. ¿Cuándo se te puede cerrar? Cuando tienes un estrés prolongado. ¿El estrés prolongado qué produce? Adrenalina. ¿Dónde se produce la adrenalina? En las glándulas suprarrenales, ¿no es cierto? Y estimula ¿qué cosa? El cierre de los vasos. Entonces, cuando tú tienes un estrés prolongado, se cierran los vasos sanguíneos, no llega sangre a la mucosa, se muere la mucosa y se perfora la mucosa. ¿Y qué pasa cuando se perfora la mucosa? Se sale todo el contenido a la barriga, al estómago, al abdomen, y entonces haces una peritonitis. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Tenemos úlceras de estrés con perforadas, por ejemplo, con los grandes quemados. Los grandes quemados, su cuerpo está totalmente estresado, ¿no es cierto? Un estrés permanente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Al secretar tanta adrenalina, se cierran los vasos sanguíneos y no llega sangre al intestino y se perfora. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un paciente séptico? Entra una septicemia por una infección en un hueso, una infección renal, qué sé yo, y entra UCI. Y debido a la septicemia, se altera todo su organismo y comienza a bajar la presión. Sus vasos sanguíneos se dilatan. Entonces, nosotros, para intentar mejorar eso, le comenzamos a poner infusión de noradrenalina. La noradrenalina es el mediador del sistema simpático, ¿no es cierto? Y entonces le comenzamos a poner la noradrenalina, ponemos días, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede con los días que pasa la infusión de noradrenalina? Le cerramos los vasos, le levantamos la presión, pero en esa zona también le estamos cerrando los vasos. Y entonces de pronto el paciente que estaba con una septicemia hace una peritonitis. ¿Por qué hizo la peritonitis? Esa es la razón. ¿Ya? Esa es la razón. ¿No han escuchado eso? Entró un paciente a UCI por una neumonía, un problema respiratorio y le acaban amputando las manos y los pies. ¿Por qué? Porque tenemos, para evitar que el paciente se nos descompense hemodinámicamente, hay que ponerle aminas. Pero a veces las aminas le salvan la vida al paciente, pero cierran los vasitos sanguíneos chiquitos y los dedos de las manos y los pies tienen circulación determinada. ¿Ya? Entonces, esas cosas hay que sopesar, el riesgo-beneficio del paciente. Por eso cuando entra a UCI un paciente, le hacen firmar un consentimiento informado y le explican. Ya, está bien, lo vamos a tratar de esto, pero puede haber estas complicaciones. Y entonces le hacen firmar eso. ¿Ya? Bien, y entonces la función motora entonces del esófago es cómo se mueve, y ahora viendo irrigación e inervación, el esófago es deglución, es decir, el esófago solamente se mueve para pasar la comida, no secreta, no digiere, no hace nada el esófago, solamente tú masticas en la boca y pasa el alimento por el esófago. En el estómago lo almacenamos, mezclamos y hacemos el vaciamiento con una sustancia que se llama quimo, ¿cierto? Entonces, esta sustancia viene después de algún tiempo de almacenamiento y mezcla en el estómago. Las proteínas, las grasas pueden estar 6 a 8 horas en el estómago dando vueltas. Cuando se toman una parrillada no están llenos hasta la noche, el almuerzo y 10 noches siguen llenos, es porque las proteínas, todo eso demora en mezclarse, ¿no? Entonces, en el estómago demoran 6 a 8 horas hasta que se almacenan, se mezclan y salen el quimo. Y el intestino delgado ya lo almacenamos, en el intestino delgado nomás con las ondas lentas mezclamos. Cuando el bolo alimenticio se hace grande, se desata un potencial de acción y comienza la propulsión por el movimiento, ¿ya? Y el intestino grueso seguimos mezclando, todavía hay una parte del intestino grueso que mezcla sobre agua. Hay mezcla, movimiento del bolo fecal en el intestino grueso y la defecación fina. Entonces, esas son las partes de la función motora en el intestino. Pero ¿dónde comienza este viaje? Este viaje comienza en la boca, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los encargados en la boca de
de ayudarnos en el primer procesamiento de los alimentos, los dientes. ¿Ya? Los dientes. ¿Cuántas veces tienen que masticar un alimento? Se lo pasan mal. ¿Cuántas veces? ¿Saben o no saben? Casi. Por ahí estamos. 30, ¿no es cierto? 30 veces. Entonces tienes que mascar. Es la teoría, es la teoría. Entonces tienes que mascar 30 veces aproximadamente un alimento, un poquito más de repente. ¿Para qué? Para deshacer. ¿Por qué? Porque tú te comes tu carne y tu carne no son aminoácidos, pues son cadenas de polipéptidos, ¿no es cierto? Fibras musculares que tienen polipéptidos. Entonces tienes que mascarlos para que ayudarle al estómago, al intestino a digerirlo. Si tú no lo mascas, esas cadenas grandes llegan al intestino, al estómago, sin poder digerirse. ¿Ya? Entonces, una forma de alimentación correcta es la correcta masticación, igual con las grasas, igual con los carbohidratos. Otra cosa que nos ayuda, que al mascar más tiempo el alimento en la boca, nos permite iniciar la digestión de poquito de las grasas y mucho de los carbohidratos por la amilasa salivada, ya que lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque al mascar nosotros los alimentos, al triturarlos, al desgarrarlos, los alimentos con los dientes, la saliva va generándose en las glándulas parótidas o maxilares o linguales, ¿no? Se van generando la saliva. Y esa saliva con ese alimento va haciendo un bolo. Y ese bolo va a pasar hacia la faringe, ¿no? Y de la faringe va a pasar hacia el esófago, ¿ya? Entonces, hasta ahí es importante entonces su masticación. Entonces, ahí están nuestros dientes. Ubíquense la lengua atrás, miren el paladar blando, ¿sí? Los pliegues palatofaringios que están al fondo, pliegues palatofaringios, fíjense por favor, ¿ya? Los pilares anteriores y posteriores. ¿Por qué se van a fijar? Ahora les explico. Para masticar, el alimento entonces desgarra, tritura, mezcla. ¿Cómo mezcla? Con las glándulas salivales que van a darnos saliva y nos van a dar amilasa. Esto lo vamos a hacer en la clase de secreción, las glándulas salivales. Ahora estamos haciendo solo la motilidad, ¿ya? Entonces, al mascar los alimentos, los desgarramos, los trituramos, los mezclamos con la saliva. Hacemos un bolo amigable a nuestras mucosas. Y entonces llega hacia la parte posterior de la boca, ¿sí? Hacia la parte posterior de la boca. La deglución tiene una parte voluntaria y una parte involuntaria. Y entonces tiene fase oral, fase faríngea y fase esofágica. ¿Ya? Para deglutir, ¿qué quiere decir deglutir? Que vas a tragar, que lo vas a pasar, eso que tenías en la boca lo vas a pasar hacia la faringe, ¿no? Entonces, mientras más pequeño sea, mientras más mezclado esté, es más suave. No vas a dañar nuestras mucosas, nada. ¿Y qué es lo que pasa en la fase oral? En la fase oral, bueno, es una fase voluntaria y una fase involuntaria de deglución. En la fase voluntaria, en la fase oral, cuando ustedes van comiendo, con la lengua van empujando hacia atrás el alimento. Una fase voluntaria, ¿no es cierto? Sin darse cuenta ustedes mismos, su lengua va empujando, pero es voluntario eso, porque la lengua no se va a mover solita, ¿no? Entonces, solo que ustedes ya lo han hecho como una rutina, una costumbre, ¿no? Entonces comen y la lengua va empujando el alimento hacia atrás, ¿ya? Entonces esa es la parte más importante, empuja el bolo alimenticio hasta la faringe. Y cuando empuja el bolo alimenticio hacia la faringe viene la fase involuntaria, la fase faríngea. ¿Qué es la fase involuntaria? Ya se va a comer, vas a pasar, vas a tragar el bolo. ¿Cómo lo haces? Los pliegues palatofaringios hacen como una especie de callejón atrás. Entonces, tú empujas con la lengua y los pliegues palatofaringios al contraerse van a empujar el bolo alimenticio hacia la faringe para que caiga en la faringe, ¿ya? Pero para que caiga en la faringe, recuerden, ¿quién está delante de la faringe? Eso les he dicho los otros, van a dar examen de eso. ¿Quién está delante del esófago? La tráquea, la vía respiratoria. ¿Cómo lo tapan? Con la epiglotis, ¿no es cierto? La lengüetita esa que está tapando. Y entonces la epiglotis tiene que, ¿sí?, irse hacia atrás
y cerrar el orificio para evitar que el alimento ingrese hacia la vía respiratoria y se vaya directamente hacia el esófago. ¿Cuándo pasa esto, por ejemplo? Pasa sobre todo cuando ustedes hablan y toman líquido y de pronto una gotita de líquido se mete a la laringe y ustedes comienzan a toser desesperadamente, ¿no? Tosen y me han atorado, dicen, no se han atorado, se han descoordinado, ¿no? Entonces, porque esta es una fase involuntaria, ¿ya? Entonces el epiglotis se va hacia atrás y ocluye a la laringe, ¿sí? Y entonces la laringe queda, entonces avanza y pasa hacia el esófago. Esta es la segunda parte involuntaria, ¿ya? Y pasa hacia el esófago. Evitamos que se vaya hacia la vía respiratoria del alimento. Entonces, en esta fase faríngea, ¿quién es el estímulo? El bolo alimenticio. ¿Quiénes son los receptores? Los pilares amigdalinos, ¿sí? Que están inervados por el glosofaringe, por el vago. ¿Cuál es la vía aferente? La vía aferente es el trigémino, que también inerva ahí. Ya saben que el trigémino es un nervio mixto. No lo voy a tocar mucho porque ustedes todavía no han hecho varias herniales. El trigémino y glosofaringio tienen ramas sensitivas en esa zona, esos pilares amigdalinos, que van a viajar hacia el bulbo, a la protuberancia, que es su centro, y las vías eferentes, las que van a efectuar el movimiento, son el par 5, que es el trigémino, 9, que es el glosofaringio, 10, que es el vago, y 12, que es el hipogloso. Entonces, este arco reflejo que nos está demostrando la fase faríngea nos va a hacer ver de que al tener la sensación del bolo alimenticio, rápidamente viaja a su centro integrador, que es el bulbo y la protuberancia, y rápidamente emite señales a través del nervio trigémino que produce el palato faríngeo, ¿sí? El vago y el glosofaringio, que van a cerrar la epiglotis y la van a elevar, la epiglotis no va a llegar hacia atrás, ¿no? Y van a crear el callejón para que el bolo alimenticio pase hacia la faringe y al esófago, ¿ya? Entonces, ese es finalmente lo que va a suceder. Cuando llega la faringe, entonces, ¿qué pasa? Se eleva el paladar blando, se aproximan los pies palato-faríngeo, les vuelvo a reiterar. ¿Cómo se eleva el paladar blando? Porque los pilares amigdalinos se estimulan el trigémino y el glosofaringio. Ahí, el glosofaringio, el hipogloso, eleva el paladar blando. Los pies palato-faríngeo con el glosofaringio se juntan. Las cuerdas bucales se juntan, se aproximan. Y hay una onda peristáltica en la zona de la faringe. Entonces asciende la laringe, como les decía, se hace más arriba para crear una especie de callejón donde van a pasar el bolo alimenticio hacia la faringe básicamente. Y cuando llega al esófago, se hacen movimientos peristálticos. ¿Por qué no se hacen movimientos peristálticos? Les vuelvo a repetir. Llega el bolo, el esófago está moviéndose lentamente, es un órgano que solamente sirve de tránsito, ¿ya? Pero cuando llega el bolo alimenticio, el esófago se dilata y al dilatarse se despolariza y al despolarizarse entonces genera movimiento y esa es una onda peristáltica. El agua va a generar eso, toman pura agua, generará eso. No, el agua pasa directo, ¿no? Pero cuando llegue el bolo alimenticio sí necesitan eso, ¿ya? Y entonces comienza a movilizarse. Esos movimientos peristálticos van a ser primarios y secundarios. Los primarios son los que siempre hay, y los secundarios son los que se presentan al momento de la despolarización. Entonces, este esófago, ahí vamos a la ubicación anatómica del esófago, ¿no? La ubicación anatómica del esófago detrás de la tráquea y de la laringe, ¿no? E ingresa al estómago haciendo un ángulo, ¿no? Y se llama el cardias, ¿ya? Ese ángulo que ven acá es importante. ¿Por qué está dividido acá? Porque acá está un músculo que se llama el diafragma, ¿no es cierto? Donde divide el tórax de abdomen. Entonces baja el esófago y acá hay un punto de esfínter, ¿no? De esfínter que va a ser, esté cerrado siempre. Pero, ¿por qué tiene que estar cerrado siempre? Porque el estómago tiene ácido clorhídrico. Entonces, no puede subir el ácido clorhídrico hacia acá. Pero cuando viene el bolo alimenticio se abre y cae el bolo alimenticio del esófago. Porque el esófago solo nos sirve de transporte, solo nos sirve para que transite el bolo alimenticio, ¿ya?
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se van de juerga y el otro día vomitan hasta el alma? Están vomite y vomite. ¿Qué pasa? El contenido del estómago, ¿por dónde sale? Por acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ahí. Y entonces, eso hace que el ácido clorhídrico salga y les queme el esófago. Y al quemarles el esófago, ¿qué sucede? Les arde, ¿no? Es como cualquier quemadura, les arde. Ustedes están generando eso cuando vomitan, ¿ya? Hay pacientes vomitadores crónicos, ¿no es cierto? Las personas que tienen problemas con su peso y todo eso. Hay problemas con los alcohólicos, por ejemplo, ¿no? Que vomitan y vomitan los alcohólicos y entonces tanto lo hacen que su mucosa cambia en el esófago, que se llama esófago barrero, ¿no? Hay otros que se altera el ángulo y se hace más plano y también el estómago se mete por acá, etc. Hay un montón de patologías ahí, ¿ya? Un montón de patologías que van a ser en fisiopatología. Lo importante es que sepan ahora que el esófago tiene esa curvatura, tiene mucosa diferente y que tiene sus esfínteres, un esfínter inferior y un esfínter superior, ¿ya? Entonces ahí tienen los esfínteres esofágicos, superior e inferior, acá están. Ahí tienen dos esfínteres, superior e inferior, ¿ya? Entonces ambos se encargan de impedir que suba el contenido gástrico y se abren al momento del bolo alimenticio, el esfínter superior y el esfínter inferior. Y tienen una presión de agua, porque para que vomites tienes que generar una presión. La presión es de 30 centímetros de agua, ¿ya? Si tú cuando vas a vomitar generas más de 30 centímetros, se va a salir el contenido del estómago y vas a vomitar. Si no, no. Esto también es útil para los emergenciólogos, los de cuidados críticos cuando van a intubar a un paciente, pero no lo voy a complicar. ¿Ya? Pero esto sí, el esfínter esofágico superior e inferior tiene 30 centímetros. Y ahí fíjense, tiene un músculo estriado y un músculo liso. El límite está en la mitad del esófago, hacia arriba es estriado y hacia abajo es liso. Eso nos ayuda, relativamente nos puede ayudar un poco, porque hacemos contracción del esófago a veces cuando hay un alimento que no, por algún motivo se pasa o nos irrita, ¿no? Tenemos algo de contracción voluntaria. Generalmente eso nos sirve de tránsito. Bien. ¿Y el estómago se mueve? Sí, se mueve también el estómago. Como les decíamos, al caer el bolo alimenticio en el estómago, se mueve por varios estímulos. Los principales, sistema simpático, el sistema autónomo, simpático parasimpático y el sistema nervioso entérico. El estómago tiene la función de almacenar el alimento mientras lo mezcla, ¿no? Y les vuelvo a reiterar, hay alimentos que están 6 o 8 horas en el estómago, mezclándose. ¿Cuándo pasa más tiempo para que se mezclen? Cuando no mastican bien y el alimento cae casi entero al estómago. Van a comerse su corte de carne, su bife, ancho, esas cosas. Está de moda ahora, ¿no? Cortan, se comen sin masticar bien y llega al estómago. O se lo comen al medio. Es el medio que está medio crudón todavía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro estómago tiene que digerir, ¿sí? Tiene que digerir. Somos animales carnívoros, estamos preparados para digerirlo, pero tomamos más tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando cae el estómago de ese alimento sin masticado, pero que no tiene ninguna digestión, porque en el estómago nadie digiere nada, entonces el estómago comienza a mezclarse y comienza a romper enlaces proteicos. Pero para que rompa esos enlaces proteicos va a demorar tiempo. Y puede demorarse 6, puede demorarse 8 horas, ¿no? 10 horas, si es que no está bien masticado el alimento. ¿Y qué pasa mientras tanto? Para que se rompan los enlaces, los meses, todo, se va generando ácido clorhídrico, ¿ya? Y si tu alimento está más tiempo en el estómago, vas a generar más ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué te va a pasar? ¿Qué dices cuando te indigestas? Te arde el estómago, ¿no? Porque es clarito la sensación de ardor. ¿Y por qué te arde el estómago? Porque el ácido clorhídrico que está mezclándose ahí quema las mucosas, ¿ya? Quema las mucosas. Entonces, hasta ahora la conclusión es que tienen que enseñar a sus pacientes a masticar
bien los alimentos, ¿no? Y nosotros, como médicos, tenemos que aprender a masticar bien nuestros alimentos. Esa es una educación. Entonces, el estómago es almacena, mezcla y el vaciamiento gástrico, que puede ser rápido o lento. El vaciamiento gástrico rápido tiene algunos factores. Por ejemplo, ¿qué alimentos salen rápido? Los líquidos, agua pura, salen en 2 horas del estómago, ya no está en el estómago. ¿Y cuál es la temperatura ideal? Tibios, los líquidos tibios, los alimentos calientes. Si ustedes insisten en comer alimentos fríos sin calentarlos, la digestión va a demorar más tiempo. ¿Por qué hago gastritis? Yo desayuno, almuerzo, como sí, pero siempre como el frío. ¿Ya? Entonces, educación para sus pacientes. La temperatura es importante. Los líquidos se vacían rápidamente. ¿Qué otras cosas pueden hacer que haya vaciamiento rápido? Los colinérgicos, los que estimulan los fármacos colinérgicos, que no nos vamos a tocar ahora para no confundirlos. Hormonas que ayudan a que se mueva más rápido el estómago, la gastrina, la motilina. Pero ojo, la gastrina está en relación a la cantidad de alimento que ingresa, porque genera gastrina y genera ácido clorhídrico. El intestino irritable hace que se vacíe rápido el estómago. Y algunas cirugías hacen que el estómago sea más rápido esté vacío. Las cirugías que ahora estamos haciendo, ¿no? Pitoroplastías, bueno, en niños, vamos a verlo más luego. Y las gastrectomías que estamos ahora haciéndolas no solo por neoplasias, hacemos gastrectomías, sino ahora las hacen para hacerles cirugías bariátricas, ¿no es cierto? Bypass gástrico, cortan el estómago. Entonces hace que el estómago más rápido se libere de sustancias. ¿Y quiénes hacen que el vaciamiento del estómago sea más lento y por ende genere más ácido clorhídrico, más tiempo de mezcla y todo eso? Las grasas, las proteínas, los alimentos sólidos, la leche materna, cuando un niño lacta se considera alimento sólido, los líquidos menos. Los alimentos con altas molaridades, consumimos alimentos con altas molaridades. Los fármacos anticolinérgicos, los colinérgicos, no estoy diciendo nombre, pero sí les estoy diciendo que los colinérgicos ayudan al vaciamiento gástrico. Los anticolinérgicos disminuyen el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mediador del sistema nervioso parasimpático, que es el que hace que se mueva más rápido el intestino? La acetilcolina. Entonces, si un medicamento es colinérgico, o sea, actúa como acetilcolina, va a hacer que se mueva más rápido y se vacíe más rápido el estómago. Si un medicamento es anticolinérgico, que bloquea la acetilcolina, va a hacer que el alimento se disminuya su velocidad de movilidad. ¿Qué hormonas hacen que haya más disminución de la motilidad? La secretina, la colecitoquinina, el peptidoglicol gástrico. ¿Qué enfermedades hacen que el estómago se mueva más lento? Úlceras y las neuropatías. Antes hacíamos vagotomías, cortábamos el vago, y como les reitero, el vago es el que hace el parasimpático, que hace que se estimule la motilidad. Si cortabas el vago, no se movía bien el estómago. Ahora ya no hacemos vagotomías. ¿Qué más hace que se vacíe rápido el estómago? Si te llenas el estómago más, ¿no es cierto? Puede hacer de que se vacíe más rápido el estómago. La distensión de la pared gástrica, es decir, mientras más lleno esté. Los reflejos mientéricos, es decir, cuando está más lleno el estómago, se estiran las fibras musculares y genera un movimiento más fuerte. Esto hace que el esfínter arriba en el cardias, ¿no? El de abajo es el píloro. Esto hace que el píloro se abra y salga el alimento. ¿Ya? Venza la bomba pilórica. ¿Qué reflejos vamos a encontrar acá? Preguntas de examen. Los reflejos enterogástricos. ¿Cómo son los reflejos enterogástricos? Los reflejos enterogástricos quieren decir cómo lleno el estómago, ¿sí? Yo estoy llenando mi estómago y el estómago comienza a generar gastrina, así les he dicho motilina, ¿no? Pero no solo va a afectar al estómago, sino afecta a todo el aparato digestivo. Entonces yo como, ¿sí? Y de pronto mi intestino comienza a moverse más rápido. Y entonces, ¿qué hago? Voy al baño. Entonces, pero si acabo de comer, ¿cómo voy a ir al baño? Entonces, es que no estás yendo al baño por esto que acabas de comer. Estás yendo por lo que comiste hace 6 o 8 horas, ¿no? Este es, por ejemplo, cuando sean papás. ¿Alguna papá? ¿Mamá?
¿Todo bien? Ya, los que ponen, cuando los chiquitos, toman su leche, ¡fras! En el pañal. Ya, y otra vez a cambiar el pañal. ¿Qué pasaba? Es un reflejo enterogástrico, ¿no? El estómago se llena, y cuando se llena, les acabo de decir, ¿no? Entonces genera una onda de movimiento, genera hormonas, estimula la distensión, genera una respuesta refleja a nivel del vago. ¿Cuál es el reflejo? ¿Cuál es el reflejo? El reflejo quiere decir que del estómago, ¿quién inerva el estómago? El vago, ¿no? El parasimpático. Se va hasta el bulbo y regresa la respuesta efectora. Y como la respuesta efectora no solo va al estómago, sino va a todo el intestino, no, el intestino se mueve más rápido, se moviliza más. Reflejos enterogástricos, ¿ya? Enterogástricos. Entonces, ¿qué pasa con los reflejos enterogástricos? ¿Quiénes lo estimulan? La distensión en sí. La distensión produce la degradación, la distensión en sí comienza a irritar la mucosa porque genera más ácido gástrico, comienza la motilidad, ¿no es cierto? Aumenta la osmolaridad, aumenta la acidez, aumenta los productos de degradación y eso aumenta la motilidad del estómago, y no solo el estómago, sino de todo el aparato digestivo. ¿Ya? Entonces es un reflejo enterogástrico. ¿Cómo se da? Por los plexos. Los plexos cogen el estímulo y los plexos al coger el estímulo generan sustancias hormonales que aceleran la motilidad. También van hacia el vago y en el vago comienza a haber mayor actividad parasimpática y también aumenta la motilidad. La motilidad del intestino delgado. El peristaltismo tiene dos partes, dos formas diferentes. Uno, los movimientos de mezcla, ondas lentas que les decía, que por segmentos se van moviendo, no llegan a despolarizarse del todo. Y tiene movimientos de propulsión, u ondas peristálticas, ¿ya? Que comienzan a moverse a mayor velocidad, ¿ya? A mayor velocidad. Entonces, ¿cuándo pasa el movimiento de propulsión o peristáltico? Cuando despolarizas. ¿Y cómo despolarizas? Porque el bolo alimenticio produce una despolarización por un estímulo mecánico, ¿no? Crece y crece la pared. Entonces la pared percibe, ¿no? En los plexos submucosos percibe este estiramiento y genera hormonas. Y estas hormonas que son la gastrina, la motilina, etc., comienzan a movilizarse. Entonces hay señales nerviosas y señales hormonales, ¿ya? Para el movimiento del intestino. Nerviosas, el reflejo gastroentérico. Se distiende el estómago y comienza a movilizarse también el intestino. Y señales hormonales porque pasa el bolo alimenticio y comienza a generar hormonas que van a estimular el movimiento del intestino. Gastrinas. ¿Sí? Y eso pasa en el intestino delgado. Y el intestino grueso, igual, fíjense dónde cae, ¿no? O sea, la parte anatómica ya no la estoy tocando, solo estoy mencionando. El intestino grueso viene el ilion, ¿no? Esta es la válvula ileocecal, cae el alimento acá, cae el bolo, ya tuvo sus recorridos de la boca, esófago, estómago, todo el intestino delgado, que como les digo tiene sus movimientos de propulsión y mezcla, todo el intestino delgado, es decir, ilion, duodeno, yeyuno, ilion, ¿no? Y va a caer al intestino grueso, que tiene 3 segmentos, ¿no? 3 segmentos. Y entonces, al caer al intestino grueso, que tiene la misma estructura de la pared, entonces vamos a ver movimientos también del intestino grueso. Solo que los movimientos del intestino grueso no son de mezcla y propulsión como el intestino delgado, que son un poco más coordinados, ¿no? Un poco más sutiles. Los movimientos del intestino grueso ya son más bruscos, más enérgicos. Entonces, tiene austras, esas tiritas que vemos ahí, esa tirita que va rodeando el intestino grueso, que lo sigue a todos los segmentos. Y estas austras o segmentos hacen que se segmenten los intestinos, ¿no? El intestino
colon ascendente tiene movimiento retrógrado. ¿Qué quiere decir movimiento retrógrado? Es que es ascendente, no va a ir descendiendo el alimento, sino lo hacemos ascender, ¿ya? Por contracciones lo hacemos ascender, por eso sí tiene movimiento retrógrado. Y el colon, cuando llega al colon transverso y al colon sigmoides, ya vienen los movimientos en masa. ¿Alguna vez ustedes han estado seguros con el estómago mal, han tenido ganas de ir al baño y han sentido que ya no podían soportar y de pronto sentían que aquí comenzaba a moverse más rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Aquí hay movimientos en masa, es decir, los movimientos son grupales, todo el intestino se va moviendo así, no es como en el intestino delgado, que son movimientos de propulsión más sutiles, ¿no? Acá no, acá los movimientos son enérgicos, son en mayor segmento, mayor longitud del intestino. Y entonces el movimiento de mezcla quiere decir las austras, como les digo, las cintas, el movimiento de propulsión, sobre todo del intestino del colon ascendente que comienza en retrógrado, y después vienen los movimientos en masa, ya en todo el segmento del intestino transverso y el colon descendente, ¿no? Y acá tenemos también reflejo gastrocólico y reflejo duodenocólico. Lo mismo. ¿Cómo es el gastrocólico? Cólico porque es colon, ¿no es cierto? Reflejo gastrocólico. ¿Cómo es? Entra el alimento al estómago, llenas el estómago, pero ya tienes alimentos que han estado haciendo su tránsito intestinal, ¿no es cierto? Y entonces cuando es un alimento, tú te llenas el estómago, otra vez te van a ir al baño, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El estómago se llena y el colon, al estimularse, comienza a hacer sus movimientos. Si llega al transverso y al sigmoide, comienza a hacer movimientos en masa, así que no van a hacer roches en alguna cena importante, nada, ¿no? Porque van a estar comiendo la cena y pues van a estar con movimientos en masa ahí, ¿sí? Entonces, entonces esto es un reflejo gastrocólico. ¿Y cuál es el estímulo? El estómago, el parasimpático, el vago, las hormonas, ¿no es cierto? Viajan a su centro, a la protuberancia, y la eferente es el mismo vago, el sistema parasimpático que va a generar acetilcolina, y esta acetilcolina, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a estimular el movimiento, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta de examen. ¿Cuál es el centro aferente? ¿Cuál es el centro integrador? ¿Cuál es el centro eferente? Reflejo enterogástrico, gastrocólico y duodenocólico. El duodeno, el mismo cuento. El duodeno se extiende y también hace que el intestino grueso quiera moverse más. ¿Ya? Entonces hay unidad aferente, centro integrador y unidad eferente. ¿Ya? Acuérdense de eso, ¿eh? Ahí también cómo se segmentan las austras, ¿ves? O sea, comienzan a hacer segmentos grandes, ¿no? Y movimientos en masa, ¿no? O sea, los movimientos son en masa, ¿ya? Por segmentos grandes. Y finalmente, el reflejo de la defecación es cuando estos movimientos, este bolo alimenticio, después de haber sido digerido por todo lado, ¿ya? Llegue el alimento ya totalmente, los desechos nada más, a la ampolla rectal, ¿no es cierto? Entonces es colon ascendente, colon descendente, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, y llegas a la ampolla rectal, ¿no? En la ampolla rectal tenemos dos esfínteres, un esfínter interno que es involuntario y un esfínter externo que es voluntario, ¿ya? Y viene el deseo de defecar. ¿Cuáles son quiénes lo inervan? El plexo hipogástrico. ¿Quién forma el plexo hipogástrico? El sistema nervioso parasimpático. Esto ya lo hemos visto en fisiología. Entonces, ¿qué ocurre para la defecación? Primero hay una sensación de inspiración profunda para generar una maniobra de valsalva, es decir, la maniobra de empuje, ¿no? Para eso viene la inspiración profunda. Esta inspiración, esta maniobra de valsalva va a hacer que aumente la presión intraabdominal, ¿ya? Esta inspiración y maniobra de valsalva es netamente parasimpática, ¿ya? Y entonces esta parte parasimpática hace que los elevadores del ano se relajen, los elevadores del ano, y se relajan los músculos de la pelvis. Vences el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, ¿sí? Entonces, el esfínter anal interno es músculo liso, parasimpático, ¿ya? Y es una contracción tónica, siempre está ahí, pero es involuntario. Y el esfínter anal externo es el músculo estriado,
¿no? Que lo inervan los músculos pudentos, los nervios pudentos. Bien chicos, esto es motilidad intestinal. Conforme vamos avanzando a secreción, vamos a ir a inervación y motilidad hemos hecho, pero vamos a ir avanzando a secreción, ahí vamos a tocar glándulas salivales, páncreas, hígado, etc., ¿no? Y finalmente vamos a hacer digestión. ¿Ya? Listo, mañana nos vemos entonces. Temprano, por favor.